Qué placer estar con ustedes esta mañana. No me lo esperaba, pero Dios así es. Hay un verso en el libro de Lamentaciones que dice que por las misericordias de Dios no hemos sido consumidos. Dios es bueno y para siempre es su misericordia. Me siento extraño, aunque este ha sido mi púlpito por tantos años, el quizás estar de regreso por una pequeña temporada, unos días, y luego el pastor me llama y dice que si puedo predicar, y dije, pues, como los Boy Scouts, siempre listo. ¿Algunos fueron Boy Scouts acá? Que hacían esta o estas, si eran más grandecitos, siempre listo. Y bueno, estoy listo para traer un mensaje para ustedes. Quisiera que abra su Biblia, por favor. A Primera de Pedro, capítulo 1. Y cuando lo encuentre, me acompaña poniéndose de pie. Leo de la Nueva Biblia de las Américas, por si le suena un poquito diferente. ¿Ok? Primera de Pedro, capítulo 1, versículos del 1 al 5. Y dice así la palabra del Señor. Pedro, apóstol de Jesucristo, a los expatriados de la dispersión en el Ponto, Galacia, Capadocia, Asia y Bitinia, elegidos según el previo conocimiento de Dios Padre por la obra santificadora del Espíritu, para obedecer a Jesucristo. ¿Para qué? No, para obedecer a Jesucristo. Elegidos para obedecer a Jesucristo y ser rociados con su sangre. Que la gracia y la paz les sean multiplicadas a ustedes. Bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, quien según su gran misericordia nos ha hecho nacer de nuevo a una esperanza viva mediante la resurrección de Jesucristo de entre los muertos, para obtener una herencia incorruptible, inmaculada y que no se marchitará, reservada en los cielos para ustedes. Mediante la fe, ustedes son protegidos por el poder de Dios para la salvación que está preparada para ser revelada en el último tiempo. Vamos a orar. Padre Celestial, venimos ante tu presencia, meditando en este pasaje, Señor, para el cual rogamos que tu Espíritu Santo nos abra el entendimiento, nos ilumine para comprender cómo estas verdades se aplican a nosotros y nos traen esperanza, Señor. Bendice este mensaje y que el pueblo tuyo aquí presente pueda ser animado a través de ella, Señor. En el nombre de Jesús. Amén. Tome asiento. Por ser algo inesperado mi predicación, les debo el PowerPoint. ¿Ok? No había manera de obtener un PowerPoint. El apóstol Pedro está escribiéndole a gente como usted y como yo, a extranjeros que viven en una tierra que no es la de ellos, extranjeros que por diferentes razones tuvieron que dejar su tierra y fueron a una tierra que eventualmente se convirtió en una tierra hostil para ellos. La hostilidad básicamente consistía en el hecho de que ellos eran cristianos y ese pueblo donde vivían o esas tierras donde vivían no lo eran.
Aquí menciona el Ponto, Capadocia, Bitinia, etcétera, etcétera. Pero esas regiones podrían traducirse en términos modernos como los que viven en California, los que viven en Texas, los que viven en Luisiana, aquellos que dejaron sus países por diferentes razones para venir a estas nuevas tierras. Algunos quizás vinieron por razones económicas, por mejorar su estatus de vida. Otros quizás salieron huyendo de la persecución política. Otros quizás por cuestiones de conveniencia, de comodidad, no lo sé. Pero algo le trajo a usted a esta nación. ¿No es cierto? Usted es un expatriado de la dispersión. De la dispersión o de la diáspora se llama, literalmente. De la diáspora salvadoreña, de la diáspora mexicana, de la diáspora chilena, de tan lejos, viniendo a este país, de Guatemala, de Honduras y de tantos otros países que llegaron a este país. Y si llegaron en los años en que yo llegué, quizás la cuestión no era tan hostil como lo es ahora, porque ahora sí es difícil. Y estos hermanos allá en esa región de lo que ahora es Turquía, el Asia Menor, estaban siendo perseguidos, acosados y en muchos casos asesinados por ser cristianos. El pasaje no nos dice exactamente cuándo salieron, pero no me extrañaría que muchos de ellos habían salido de Israel o de Judea cuando vino la persecución en los tiempos de Pablo. ¿Recuerdan? Que el Señor el Señor envió una persecución para obligarlos ¿a qué? A salir de su tierra. ¿Por qué? Porque en su desobediencia se habían vuelto cómodos. Yo sé que no es como esta iglesia. Se habían vuelto cómodos y ya no querían ir a predicar el evangelio. Te dije que fueras a Jerusalén, Judea, Samaria y hasta lo último de la tierra. ¿No quieres ir? Bueno, te voy a obligar a ir. Ahí te va esta persecución. Y salen como cucarachas cuando se les enciende la luz. Y salen y se van a esas regiones. Es probable que algunos de ellos no hayan salido en esas circunstancias, pero se habían convertido. Como inmigrantes, como extranjeros en esta tierra, nosotros enfrentamos circunstancias similares, especialmente en este tiempo. Somos perseguidos, somos acosados, somos encarcelados, muchos son deportados, no por ser cristianos, que conste, ¿ok? Pero eso no cambia las circunstancias. Y no hay duda que estamos viviendo en tiempos difíciles. Cuando leo las noticias y me doy cuenta de los disturbios en Los Ángeles, la gente tirándole ladrillos y piedras a los de inmigración, ICE. No quiero defender a ICE, no me malentienda, pero ellos están haciendo su trabajo. Y sale la gente, y mire qué poca capacidad de pensar. Salen a protestar, a hacer incendios, a quemar cosas, a tirarle los ladrillos con las banderas mexicanas. ¿No se te hace que eso como que no? Porque si tan mexicano eres, ¿por qué no te regresas a México? O si tan salvadoreño eres, soy salvadoreño, que conste, pero estoy en una tierra que no me vio nacer. Es una tierra adoptada para mí. Y si tengo que levantar la bandera, ya no es la bandera salvadoreña.
Es la bandera estadounidense. Pero bueno, esa es una muestra. ¿Te diste cuenta recientemente del asesinato de Charlie Kirk? ¿Por qué lo mataron? Porque no podían enfrentar la verdad. Y este hombre le decía verdades de diferente tipo. Y predicaba el evangelio en cada una de sus reuniones. Y predicaba contra el transexualismo, el homosexualismo, la inmoralidad y todo eso. Y como dice el dicho, cuando la palabra se predica, la gente o se salva o se enoja. Y lo mataron. Ahora, si ponemos esos disturbios en Los Ángeles, en Chicago, en Texas casi no se ve, si te quieres ir a Texas. Eso nos muestra que estamos viviendo en tiempos difíciles, hermanos. Tiempos similares a los que el apóstol Pablo describe cuando le dice a los filipenses que están viviendo en medio de una generación perversa y torcida. Tiempos como los que describe el profeta Isaías cuando dice hay de aquellos a los cuales a lo malo le llaman bueno, a lo bueno le llaman malo, aquellos que sustituyen las tinieblas por la luz y la luz por las tinieblas, aquellos que sustituyen lo amargo por lo dulce y lo dulce por lo amargo. ¿Qué te dice eso? Que los valores en esta tierra han cambiado. Ya no son los valores bíblicos, ya no es la nación cristiana por excelencia. Ahora las cosas están arrevesadas. Tristemente, el número de cristianos en los Estados Unidos, la nación cristiana, cada día es más pequeño. El verdadero cristianismo ha sido reemplazado por una religiosidad nominal. Ya, cristianismo se está convirtiendo en religión. Porque ahora ya no hay mucha diferencia entre los que llevan la etiqueta cristiano y los que llevan la etiqueta mundano. Ya no hay mucha diferencia. Cristianos haciendo lo mismo que hace el mundo. ¿Por qué? Porque tienen religión, pero no tienen una relación con Cristo. Y estos hermanos están siendo perseguidos por tener una relación con Cristo. Como dije, la realidad es que este país ya no es la nación cristiana que solía ser. Los principios bajo los cuales esta nación fue fundada han sido rechazados. Ya no quiero Biblia. Ya no me hables de tus valores. Al cabo que yo ahora soy gato o soy perro. Si te has dado cuenta de esa tendencia, ¿no? ¿Qué te dice eso? Este mundo está loco. Uno de esos payasos lo detuvo el policía en el tránsito y me das tu identificación, no tengo. ¿Por qué no tienes? Porque yo soy gato. ¿Y cómo te llamas? Gato. ¿Con qué eres gato? Bueno, entonces vamos a llamar al veterinario para que te vacune. Asegurarse que no tenga rabia. No, pues sí tengo ID. Pero es lo que este mundo está pensando. ¿Qué ha pasado? El pluralismo. ¿Qué es plural a propósito? Plural es más de uno. El pluralismo se ha convertido en rey en esta tierra y en la mente de muchos cristianos sin iglesia. Si yo soy cristiano, pero yo no voy a la iglesia. Pedro les está diciendo que hemos sido escogidos para obedecer a Cristo.
Si Cristo me dice que vaya a la iglesia, yo no tengo opción. Él es mi jefe. Él es mi dueño. Yo estoy aquí para obedecerle en todo lo que Él me diga, me guste o no me guste. Y a propósito, ¿quieres que te vaya bien en la vida? Obedece en todo. Obedece. Pero ahora el pluralismo, o sea, más de uno, se ha convertido en rey. Y vemos comportamientos, aún entre esos que claman ser cristianos, que no son de acuerdo a la Escritura. ¿Por qué? Porque la Biblia, y este primer principio, primera verdad, la Biblia no tiene lugar en una sociedad pagana. Allá los cristianos, en el Ponto, Galacia, Capadocia, Bitinia y todo eso, ellos leían las Escrituras. Pero para los que vivían en esa región, los nativos de esa región, la Biblia no les importaba. Entonces, igual, en esta sociedad que vivimos, ya la Biblia ya no tiene lugar. Ya hace más de 50 años que el gobierno prohibió la Biblia en las escuelas públicas. Y las cárceles se empezaron a llenar. Si pusieran la Biblia en la escuela pública, no tendrían que ponerlas en la cárcel, las Biblias, porque las cárceles estarían vacías. Mira lo que dice Pedro, unos versos más adelante, en el verso 24, por favor. Porque toda carne es como la hierba, y toda su gloria como la flor de la hierba. La hierba se marchita, la flor se cae, en otras palabras no duran, pero la palabra del Señor permanece para siempre. Y esta es la palabra que les he predicado, dice Pedro. Las cosas de este mundo no quedan para siempre, la palabra permanece, pero la palabra ha sido rechazada. ¿Y por qué ha sido rechazada? Para complacer a una minoría. Esta nación fue fundada con principios bíblicos. En la Declaración de Independencia y en la Constitución de los Estados Unidos, ambas, iba a decir both of them, ambas fueron basados en esos principios. Y te voy a leer una pequeña cita de esa declaración. Cuando en el curso de los eventos humanos se vuelve necesario para un pueblo disolver las conexiones o los partidos políticos que los han conectado unos a otros y asumir entre los poderes de la tierra el estatus o la estación separada e igual a las cuales las leyes de la naturaleza y la naturaleza de Dios las intitula, un respeto decente a las opiniones de la humanidad requiere que ellos declaren las causas que los impulsan a la separación. Está hablando cuando las colonias decidieron separarse del rey, que era George, el rey Jorge de Inglaterra. Estamos hablando allá por 1700 y pico. ¿Por qué vinieron los peregrinos acá? Para un poquito de trasfondo. Para adorar y servir a Dios con libertad. Porque allá en Inglaterra ya no tenían esa libertad. Y esta es una de las razones por las cuales dice, la naturaleza de Dios demanda que nos separemos de ellos. Y dice, nosotros consideramos estas verdades como autoevidentes, que todos los hombres son creados iguales, que han sido dotados por el Creador con ciertos derechos inalienables
entre los cuales están la vida, la libertad y la búsqueda de la felicidad. Nosotros, por lo tanto, los representantes de los Estados Unidos de América, en Congreso General, reunidos y apelando al Juez Supremo del mundo, Dios, por la rectitud de nuestras intenciones, en el nombre y por la autoridad del buen pueblo de estas colonias, solemnemente publicamos y declaramos que estas colonias unidas tienen el derecho de ser estados libres e independientes. ¿En qué se basaron para independizarse? En valores bíblicos. Pero, tristemente, en estos días, la Biblia se ha convertido en un libro para ignorantes. De acuerdo a esta sociedad, usted y yo somos unos ignorantes. Por eso lo han quitado de las escuelas. Ahora la Biblia es considerado como un libro de historietas o de historias. Pero ¿qué pasa? Remover la Biblia de la sociedad remueve los valores que una vez este país sostuvo. Y si no hay valores, ¿qué pasa con el crimen? El crimen aumenta. Y si el crimen aumenta, ¿qué pasa con las cárceles? Las cárceles se llenan. Y si no hay valores, la gente vive como en el tiempo de los jueces. ¿Cómo era el tiempo de los jueces? Cada quien hacía lo que bien le parecía. Cuando la Biblia se rechaza, los derechos de la mayoría son sacrificados para acomodar los pecados de una minoría. Y eso es lo que hemos visto en esta sociedad en los últimos años. Te lo voy a repetir. Cuando la Biblia es rechazada, los derechos de la mayoría son sacrificados para acomodar los pecados de una minoría. No, pues, no queremos que se quite la ley que nos permite a nosotros los homosexuales casarnos entre nosotros. ¿Cuántos homosexuales hay en este país? No muchos, ¿verdad? ¿Cuántos no homosexuales hay en este país? La mayoría. Pero esa minoría ha sido favorecida sacrificando los derechos de la minoría. Y ahora queremos baños para transgénero. Y ahora, si yo me siento mujer, yo puedo ir al baño de las mujeres. Y si yo me siento, si es mujer y se siente hombre, pues yo puedo ir al baño de los hombres. Esos son ejemplos de cómo esta minoría está manejando las cosas de esta sociedad, porque no tienen la Biblia. Vi un rótulo por ahí que decía: Tú puedes eliminar los derechos de la minoría para satisfacer los caprichos de la mayoría. Fíjate bien, ¿quiénes son los caprichosos? La mayoría, de acuerdo a ellos, ¿verdad? Y que ellos quieren que uno sea tolerante, pero ellos no son tolerantes. No hay lugar en esta sociedad para la Biblia. Pero cuando eso sucede, una casa sin fundaciones no permanece. La grandeza de los Estados Unidos se debió a sus fundaciones, la palabra de Dios. Ahora, estos políticos tontos, porque no se les puede llamar de otro modo, han cambiado la fundación de roca y la han sustituido por fundación de arena.
Las tormentas no pudieron destruir la casa que estaba fundada sobre la roca. Pero ahora cualquier soplo trae daño a la casa. Hace muchos años hubo otro imperio, quizás más grande que los Estados Unidos, Roma. Ese poderoso y grande imperio desapareció cuando los valores o las rocas de la fundación fueron sustituidas por el hedonismo, la adoración del placer. Pusieron esa fundación de arena. ¿Y dónde está Roma ahora? En los libros de historia nada más. Hay una ciudad, pero eso no se compara a lo que fue. Y tristemente nuestro país ya no está siendo aquella nación moralmente poderosa que fue entre los siglos XVIII y XIX. Los valores han sido yendo borrados poquito a poquito. Segundo, en una sociedad pagana, todas las creencias son puestas al mismo nivel. Es el hecho de que la verdad absoluta ha sido rechazada. ¿Qué es una verdad absoluta? No solo que nunca cambia. Una verdad absoluta es una verdad eterna que se aplica a todos los hombres, en todos los lugares, en todas las edades, en todos los géneros y en todas las circunstancias. Esa es una verdad absoluta. Y las verdades absolutas son solamente dadas por una persona: Dios. Ese que dijo, no robarás. Esa es una verdad absoluta. Pero si Dios es rechazado, o la palabra de Dios es rechazada, entonces cada verdad se convierte en una verdad relativa o que depende de las circunstancias. Y ahí es donde entra el relativismo y el pluralismo juntos. El yo creo ahora se ha vuelto más importante que lo que Dios dice. Sí, yo sé que la Biblia dice tal cosa, pero yo creo. Y el yo creo importa más lo que dice el libro. Acabo de dar un ejemplo. No robarás. ¿Esa es una verdad relativa o absoluta? Absoluta, es dada por Dios. Pero ¿qué si el robar es justificado cuando decimos, es que yo robé porque no tenía para comer? Ah, entonces sí. ¿Es válido? No. ¿Y qué si yo robé porque quería darle a los pobres? ¿Justificado? No, ¿verdad? Oh, pero tenemos un héroe en la historia que se llamaba Robin Hood. Y Robin Hood era admirado porque le robaba a los ricos para darle a los pobres. Y aquí en el Congreso y en el Senado tenemos un montón de Robin Hoods. Quitémosle a los ricos o taxemos, no, impongamos impuestos mayores a los ricos para darle a los pobres. Suena bonito, ¿no? ¿Pero es eso justo? No. Todos deberíamos de pagar igual de impuestos. Pobres y ricos, tanto por ciento.
Ah, no, pero es que este gana 1 millón o más, a este quitémosle más. Sí, pero estudió más, trabajó más, invirtió más, hizo más o heredó más. ¿Y qué? ¿Que porque mi papá me deja 10 millones de dólares, me van a quitar 4 para dárselo a los pobres? Use su cabeza. Recuerdo que tuve una discusión con un hombre que me decía que todos somos hijos de Dios. O él está correcto o Dios está correcto. Porque Dios dice que los hijos de Dios son los que son nacidos o engendrados por el Espíritu de Dios. Y a los religiosos el Señor Jesucristo les dijo, ustedes son hijos de Satanás, porque las obras de Satanás, vuestro padre, queréis hacer. Él es mentiroso, padre de toda mentira. Y cuando tú mientes, Dios dijo, no mentirás. No, pero ¿y qué si se está muriendo y me pregunta que si se va a morir? Le digo una mentirita blanca y le digo, no, Dios te va a sanar. ¿Vale o no vale? No vale, no hay mentiritas blancas, hermanos. El absoluto es no mentirás. Mencioné una palabra hace un ratito, del pluralismo. La región donde ellos vivían era una región pluralista. Cada quien tenía su santo, como digamos. Diana la cazadora, Afrodita, Poseidón. Ahí sí que realmente cada quien le rezaba a su propio santo. ¿Qué? Entre comillas. Hay un montón de religiones. Y el pluralismo es la convicción que todas las religiones y todos los principios están al mismo nivel y que deberíamos de coexistir y desarrollarnos en una sociedad singular. En otras palabras, al mismo nivel que el Corán está la Biblia y al mismo nivel está los Vedas de los hindúes y al mismo nivel, todos los ponen al mismo nivel. Pero en el pluralismo es lo mismo para ellos adorar a una rata, a un mono o a un elefante o a una estatua que adorar a Dios. Todos al mismo nivel. Y el pluralismo y el relativismo van de la mano y siempre, hermanos, siempre conduce a un caos social y moral. Siempre. Hay regiones en Europa ahorita donde han llegado a gentes de Etiopía, bueno, de Etiopía no tanto porque esos no son tan, de Somalia, Michigan, por ejemplo, Michigan, Suecia, Noruega, donde los inmigrantes se han enseñoreado de una región al punto que ni la policía puede entrar. Y ellos quieren practicar su ley Sharia, o sea, la ley del Islam. ¿Okay? Porque para ellos la ley del Islam es superior, en este caso, a las leyes de la sociedad sueca o noruega o lo que sea. Por lo tanto, como en esa sociedad es permitido,
Los hombres quieren casarse con niñas. En otras hay que hacerles, no se llama circuncisión, pero bueno, circuncisión femenina, pues. No recuerdo cómo se llama eso. Entonces, todo eso lleva a un caos. He visto en los automóviles una plaquita con un rótulo que aparentemente se lee como coexist. ¿Lo han visto? Coexist. ¿Te has fijado los símbolos que tiene ahí? La primera es una media luna. ¿Qué es eso? Islam. Luego tiene una ruedita con 3 patitas. ¿Te acuerdas de esto? Tal vez mis hermanos se acuerden porque somos jovencitos de la misma edad. Amor y paz. ¿Te acuerdas de eso? Luego tiene una que parece una E, que dicen que es de Islam también, pero no puede, o hinduismo. Pero qué curioso que tiene un símbolo de hombre arriba, un palito con una flechita, y abajo tiene palito con una crucita. Hombre, mujer, y en medio ¿qué? Los que no son ni uno ni otro. Es como una E. Luego hay una cruz, una X con una, ¿qué es lo que tiene? Tiene una estrellita de cinco puntas invertida arriba, creo, si mal no recuerdo. ¿Quiénes usan esa estrellita? Los satanistas. Coexist. Luego tiene una I, que no me acuerdo cuál es la I. Una S, que es el yin yang, la dualidad, lo bueno y lo malo. Y por último tiene una cruz, cristianismo. Y ese coexist es precisamente símbolo de pluralismo. Todas las religiones están al mismo nivel, todas. Pero dije que todas esas llevan a caos. ¿Por qué? Porque si piensas en Islam, y luego está la estrella de 5 picos de judaísmo. ¿Qué dice Islam del judaísmo? Chicharrón. ¿Qué dice el Islam de todos los que no son Islam? Que hay que matarlos, hay que esclavizarlos o hay que taxarlos. Y luego cada una va en contra de otras. Es caos eso, no puede haber esa tal coexistencia. O una de ellas está correcta o el pluralismo está incorrecto. Tercero, en esta sociedad pagana, los verdaderos cristianos son ridiculizados y perseguidos. ¿Qué pasó ahí? No sé. Mira lo que dice Pedro en el verso 6. Vamos de regreso a Pedro. Qué bueno que ustedes se regocijan grandemente en la salvación que va a ser revelada. Aunque ahora, por un poco de tiempo, si es necesario, ¿qué? Sean afligidos con diversas pruebas. Pedro les está diciendo, hermanos allá de la diáspora en Asia Menor, Dios los ha escogido con un propósito. Pero mientras ese propósito está en proceso, van a pasar por pruebas.
No se desanimen. Esto es normal. ¿Por qué nos ridiculizan y nos persiguen? Porque nos catalogan como gente de mente estrecha. En inglés, narrow-minded. Ahora en este tiempo, ser cristiano es sinónimo de ignorancia. Es sinónimo de estrechez de mente. Y te dicen, ¿cómo puedes creer que Dios creó todo? ¿Y cómo puedes creer que lo hizo en 6 días? ¿Qué te están diciendo con eso? Con ese, ¿cómo puedes creer? Eres ignorante. Eso no es lo que dice la ciencia. Y la ciencia se ha convertido en la nueva diosa de este tiempo. Todo lo que dice la ciencia. Si lo que dice la ciencia es cierto, tienes un tatarabuelo que era mono, chango. Y tienes otros más adelante que eran gusanos. Eso es lo que la ciencia dice, ¿no? Que eventualmente los aminoácidos del universo se juntaron y formaron una célula, y esa célula se hizo gusano, y ese gusano se hizo pez, y ahí te llevan con el gran cuento y tú te la crees. Y luego les preguntas, oye, ¿y de dónde salieron esos aminoácidos? Ah, no, ahí estaban. No hay nada que ahí nomás esté. Este púlpito está aquí porque primero alguien lo puso. Segundo, porque alguien lo construyó. Tercero, porque alguien tuvo la idea de construir un mueblecito donde el pastor pueda poner su Biblia. No es que nomás ahí estaba. Pero la ciencia ahora es la diosa de este tiempo. Los verdaderos científicos confirman, o la verdadera ciencia confirma lo que Dios ya dijo. Y dicen, no, es que ustedes son ignorantes y se olvidan que los grandes científicos del mundo, de la historia, fueron cristianos. O sea que eran científicos ignorantes. ¿Has escuchado hablar de Nicolás Copérnico? Ya creo que eso ya no lo enseñan en las escuelas. Francis Bacon, Robert Boyle, Isaac Newton, Johann Kepler, Alexander Volta, Werner von Braun, Michael Faraday. Esos eran nombres de científicos. Pero esos eran cristianos. Y no solamente te catalogan de ignorante y mente estrecha, te catalogan como malhechor. Porque ahora nosotros somos los malos, porque no aceptamos muchas cosas. Y lo mismo le sucedía a estos hermanos allá en la diáspora. No aceptaban a Dios, a Afrodita, no aceptaban a ¿cuál era la otra? A Venus, a Marte, a Mercurio, que todos esos son nombres de planetas, pero en honor a los dioses de ese tiempo. Mira lo que dice el verso 12 del capítulo 2. Mantengan vuestra conducta excelente entre los gentiles, para que en aquellas cosas en las cuales os difaman como malhechores, ellos, debido o por causa de tus buenas obras, cuando las vean, glorifiquen a Dios en el día de la visitación. ¿Qué está diciendo? Que aunque te cataloguen de malhechor, con tu conducta puedes hacer que aquellos que no conocen a Dios puedan conocerle y terminen glorificándole.
Tus hechos hablan más fuerte que tus palabras, dicen. Pero esta sociedad hostil considera a la gente buena como criminales y a los malos como víctimas. Y la verdad es que en este tiempo hay más protección para los criminales que para los cristianos. Yo no sé si todavía está sucediendo eso acá, pero aquí en California, hace un par de años, unos 4 años, salió una ley. Cuando hubieron aquellos disturbios en Santa Mónica, ¿te acuerdas? Que la gente se metía a las joyerías y robaba los montones de joyas, los atrapaban una noche en el bote, en la cárcel, y mañana, váyase. Esas son protecciones para criminales. Por eso este estado, perdonen, gracias a Dios ya no vivo acá, pero por eso este estado está yendo como Roma, defendiendo todas esas injusticias y defendiendo todas esas conductas tergiversadas y torcidas de este mundo. Jesús advirtió a sus discípulos: he aquí yo os envío como ovejas en medio de lobos. ¿Qué está diciendo? Allá afuera es peligroso. Por lo tanto, sean astutos como serpientes e inocentes o mansos como palomas. Pero en esta tal llamada sociedad libre y tolerante, cada quien es libre de adorar lo que bien le parezca. Pero eso no se aplica a los cristianos. Nosotros podemos adorar lo que querramos, dicen ellos, pero ustedes no pueden adorar a ese Dios. Se dio un caso allá en Colorado, fue uno de los primeros casos. Un panadero que llega a una pareja de hombres a ordenar un pastel de boda. Y querían que el pastel de boda tuviera los dos figuritas, los dos hombres ahí, casándose. El pastelero era cristiano. ¿Recuerdan ese caso? Y dijo, no puedo yo hacer eso. ¿Qué hicieron? Lo demandaron por discriminación. Y la sociedad estuvo al lado de los demandantes. Y no solamente le pusieron una multa, le cerraron la pastelería. Pasaron los años, el caso llegó a la Corte Suprema de Justicia y la Corte Suprema dijo, ustedes no pueden hacerle eso al panadero. Él está ejerciendo sus creencias y ustedes le están queriendo imponer a él sus propias creencias. Se acaba de cerrar otro caso. La oficinista, podríamos llamarle, la oficinista que daba las licencias de matrimonio en no sé qué ciudad, se negó a dar licencia de matrimonio a personas del mismo sexo. Le dieron una reprimenda, le dieron una gran multa y la corrieron de su trabajo. Acaba de ir a la Corte Suprema de Justicia y desafortunadamente perdió. El argumento, pues tú trabajas para el gobierno, tú tienes que hacer lo que el gobierno dice.
Ahí sobran tus creencias personales, sobran tus creencias religiosas. Perdió a la mujer. ¿Pero qué te está diciendo esto? Te está diciendo que aquellos que viven para Dios, tarde o temprano van a ser considerados como los malhechores y los otros pobrecitos, las víctimas. Y nos van a insultar por no practicar el pecado. Sáltate al capítulo 4, por favor. Y verso 3. Porque el tiempo ya pasado les es suficiente. Está escribiéndole a los hermanos, a esos de la dispersión. El tiempo ya pasado les es suficiente para haber hecho lo que agrada a los gentiles, habiendo andado en sensualidad, lujuria, borracheras, orgías, embriagueces y abominables idolatrías. Y en todo esto se sorprenden de que ustedes no corren con ellos en el mismo desenfreno de disolución y los insultan. La gente de esta sociedad pagana, aún tu propia familia, se enoja cuando tú cambias tu vida, o cuando Dios cambia tu vida, para ser más exacto. Todo estaba bien mientras tú siguieras practicando esos pecados. Nadie te decía nada. Pero cuando dejaste de hacerlo, empezaron los insultos. Como ya no andas de mujeriego, ya te hiciste. No, que ese no es insulto. Ya te hiciste, como dicen en Colombia, marica, maricón en El Salvador, porque ya no andas de mujeriego. Si dejas de beber, ya no eres hombre. Ahora ya no te lo permite tu mujer. Sí, mandilón. Si ya no adoras ídolos, ya te hiciste aleluya y ahí hiciste como insulto. Te desheredamos, ya no eres parte de nuestra familia, traicionaste nuestra religión. Esa es la sociedad pagana en la que vivimos, hermanos. Y mira, he visto casos literalmente que han desheredado a la persona porque se hizo creyente. Lo preferían borracho, mujeriego, maldiciente, ladrón y todo eso, que cristiano obediente a la palabra. Y no sería extraño que cuando este pueblo, este mundo te rechace, te veas tentado a regresar a las malas mañas, a los viejos caminos. Pero la Biblia dice, no te conformes a este mundo. O sea, no agarren la forma de este mundo, sino sé transformado por medio de la renovación de vuestro entendimiento para que entiendas o comprendas cuál es la voluntad de Dios sana, perfecta y agradable a Él. Transformación. Ahora, si regresas al capítulo 1, y con esto voy a concluir. Dios nos salvó con propósito. Uno de esos propósitos está ahí, la salvación. Dios nos eligió para una herencia incontaminable
incorruptible, que no se marchita, reservada en los cielos para ustedes. Dios nos escogió para salvación. ¿Ok? ¿Estamos de acuerdo en eso? ¿O que crees que te ganaste la salvación? No. Pero también nos ha dejado en este mundo con otro propósito. Primero les dice que los eligió para obedecer a Jesucristo. ¿Estamos de acuerdo en eso? Y la orden de marcha de Jesucristo fue: vayan y prediquen el evangelio a toda criatura. Vayan y hagan discípulos de todas las naciones. Vayan y prediquen en Jerusalén, Judea, Samaria, hasta lo último de la tierra. Pero ¿qué está pasando con la iglesia ahora? Allí no dicen: sí, Señor. Cada quien se hace loco por ahí y ya no predican el evangelio. Y quiero que sepas, no se trata de que tengamos un día de evangelismo en la iglesia, lo cual es bueno. Pero eso no es lo que Jesús dijo. No dijo: organícense en una iglesia, tengan el día tal para evangelismo. No dijo eso. Dijo: vayan y prediquen el evangelio a toda criatura. Ese es el propósito por el cual nos ha dejado acá. ¿Qué se me hace que me estoy parando en muchos callos, ¿verdad? Tienes que ser intencional para hacer eso. No, pero es que la iglesia no tiene un día. ¿Qué importa que no tenga el día? El mandato te lo ha dado Dios a ti. Tienes que ser intencional. Me dio gusto escuchar a alguien el día de ayer que dijo: el pastor Hugo nos enseñó a predicar el evangelio de diferentes maneras. Pero los cristianos no lo están haciendo. Y cuando digo que seas intencional, Dios pone gente en tu camino. Gente que no conoces y gente que sí conoces. Dios pone gente en tu trabajo, Dios pone gente en tu escuela, Dios pone gente en tu vecindario. Dios pone gente donde menos te imaginas. La última vez que estuve aquí, Dios me puso una persona en el aeropuerto de Ontario. Y como yo soy intencional, yo busco la oportunidad. Y comencé conversación con esa persona. Y de repente mi esposa fue al baño, pero cuando ella regresó, yo estaba ya compartiéndole el evangelio. Y ahí enfrente toda la gente, esa persona hizo una decisión por Cristo. Pero eso necesita ser intencional. Y si ustedes estuvieran siendo intencionales, aquí habría un montón de gente que yo no conocería. Pero vengo y me encuentro con los mismos pelones. No veo caras nuevas, una que otra. Si tan solo uno de ustedes ganara una persona al año, cada uno ganando una persona en 365 días. Si cada uno de ustedes compartiera el evangelio por lo menos una vez a la semana, ¿cuántas veces sería en un año? 52 veces de predicación del evangelio por persona.
por persona. Ponle que hayan 50 personas, a lo mejor hay más. 50 por 52. Más de 2.500 veces que el Evangelio sería predicado. ¿Verdad? Y eso si fuera solo una vez a la semana. Y si eso, de eso el 10%, el 5% respondiera positivamente, habrían aquí por lo menos 75 personas nuevas. 2.500 por 5%. 125. Pero yo te pregunto, ¿estás cumpliendo el propósito para el cual Dios te dejó aquí, en este mundo? Y quizás los hermanos allá en Asia se preguntaban, Señor, pero ¿y por qué? Porque todos esos que te rodean y te acusan y te persiguen, no conocen a Cristo. Háblales. Háblales y muéstrales con tu conducta. A ver, ¿con qué cuento vas a salir? De que por qué no predicas el Evangelio. No hay cuento que valga, ¿verdad? Porque cualquiera de ellos te diría, como un dicho que yo tengo, ese cuéntaselo a Tito, que es más chiquito, porque yo no te lo creo. ¿Tienes vecinos? Sí. ¿Tienes compañeros de trabajo? Sí. ¿Tienes compañeros de escuela? Sí. ¿Conoces, te encuentras en el camino con gente que no conoces? Sí. Entonces no hay cuento que valga. Sí, vivimos en tiempos peligrosos, pero eso demanda más la predicación del Evangelio. Pero llevas el rótulo cristiano, ¿no? Pero que un cristiano no es un siervo de Cristo. Y que no, el siervo de Cristo es el que debe decir lo que usted diga, Señor. Y cuando usted diga, voy a hacer lo que usted manda. Vamos a inclinar las cabezas. Alabado Señor, Padre, gracias porque en un momento de nuestra vida alguien se tomó el trabajo de predicarnos el Evangelio. Gracias porque nos salvaste y cambiaste nuestra vida. De malhechores nos convertiste en bienhechores. De destinados a la perdición nos elegiste y nos salvaste. Y nos encargaste esta tarea tan preciosa de llevar las buenas nuevas. Ayúdanos a vivir de tal manera que nuestras palabras vayan acompañadas de nuestros hechos. Que cada persona en este cuarto pueda decir, Señor, úsame a mí, envíame a mí para llevar el Evangelio a otras criaturas. Y que esas personas que alcancemos te den a ti la gloria y la honra por los siglos de los siglos. Gracias, Señor, por la salvación. Gracias por cada una de las bendiciones que has derramado en nuestra vida desde que vivimos en esta patria, que es nuestra segunda patria, porque nos ha dado mucho más de lo que merecemos. Gracias, Señor. En el nombre de Jesús. Amén. Que el Señor les bendiga, hermanos.